Muy buenas a todos. Una vez más vamos a estar estudiando la palabra de Dios, un nuevo tema. Esta ocasión vamos a estudiar acerca del arca de la alianza o arca de oro, como habíamos prometido. Espero que pueda ser de muchas bendiciones para cada uno de los que la van a estar escuchando, que podamos aprender más de su palabra cada día y podamos atesorarla en nuestros corazones, y que podamos cada día acercarnos más al trono de su gracia, estudiando de ella cada día. El tema de, entonces vamos a darle comienzo al estudio. Estoy teniendo una falla técnica pequeña. Ok, ya podemos comenzar. Muy bien. En este tema vamos a estar aprendiendo de este hermoso tema, pero antes vamos a comenzar con una oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo sea tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bondades que nos has concedido, la vida, la salud, que nos has regalado la oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente en esta tarde y que podamos atesorar nuestro corazón. Gracias por tantas bondades que nos regalas cada día y que por el estudio de tu palabra nosotros podamos acercarnos más a ti. Jesús, amén. Entonces, el secreto del arca de oro. Una de las cosas que en la antigüedad podemos recordar como tal, es cómo podía ser salvado el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En la antigüedad, si estudiamos la palabra de Dios en la antigüedad, existía un punto importante en cuanto a la forma en que se hacían los servicios. Si vemos en la antigüedad, cuando leemos la Biblia, era totalmente distinta a cómo se hace hoy en día. ¿Por qué? Porque como se hace hoy en día es totalmente distinto, porque nosotros ahorita oramos, vamos al Señor, le pedimos por medio de su oración, por medio de oración le pedimos al Padre que nos ayude a cada día acercarnos más a Él, y de esa manera nosotros nos acercamos a Él. Ahora, si nos acercamos por medio de la oración, de un espíritu contrito y humillado, ¿cómo lo hacían en el antiguo? ¿Cómo era que las personas en el antiguo podían ser salvos sin necesidad de, o sea, como nosotros? ¿Cómo era que lo hacían antes que nosotros? Entonces, para ello, vamos, cuando el hombre peca, una de las cosas principales que suceden es que el hombre peca y de una hay un cambio importante. La persona pecó, o sea, el ser humano pecó, ¿y qué sucedió inmediatamente? Apenas nosotros comimos del árbol prohibido y entramos en pecado, nosotros tuvimos que derramar la sangre de alguien para poder que alguien pudiera ser salvo. Entonces, ¿quién murió en su lugar? Un cordero. Dice que apenas el hombre pecó, Dios, o sea, el Padre, tuvo que hacer que el hombre derramara la sangre de un cordero para que pudiera redimir, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Cuando el hombre peca, inmediatamente es culpable. Entonces, para poder obtener esa salvación, entonces nosotros teníamos que darle a Dios la oportunidad, o sea, tenía que Dios darle la oportunidad a otra persona para que pudiera ser salvo. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de alguien. Por ello, como símbolo de alguien que iba a venir, tenían que matar a un cordero. En Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, murió un cordero. ¿Cuándo preparó Dios un camino de escape para el hombre? ¿Cuándo fue preparado este camino de escape? ¿Cuándo fue que sucedió esto? Bueno, aquí vamos ahora a otro punto importante.
que es que pensamos de que cuando el hombre pecó, Dios hizo eso. Algo que caracteriza a Dios es que es un Dios con mucha preparación. Dios se prepara para todos los ámbitos que puedan suceder. Evidentemente el ser humano no lo hacemos, no nos preparamos al que ha de acontecer en un proceso, en alguna actividad, y entonces esperamos hasta que sucedan las cosas para hacerlo, pero Dios no. Dice que Dios es un Dios de proyectos, de preparación. Entonces Él se prepara para que el hombre pudiera encontrar ese camino de escape. Dice que en 1 Pedro 1:18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros. Entonces, Dios sabía que nosotros necesitamos rescate y nos destinó desde la fundación del mundo, desde que creó este mundo. Dios ya tenía un plan por si nosotros llegábamos a pecar. Y muchas veces nosotros podríamos pensar, ¿y por qué creó un plan si, o sea, ya él sabía que íbamos a pecar? No. Él creó un plan para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Ahora, ¿solamente con qué podría ser expiada la culpa? ¿Solamente con qué podía el hombre expiar su culpa? Lo veímos al principio, solamente por medio de un cordero. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Una persona que no tiene remisión de sus pecados, o sea, que no ha derramado sangre, alguien por él, no puede obtener la salvación. Otro punto más importante en este detalle es que ahora nosotros necesitamos que alguien muriera por nosotros. El hombre peca y entonces al pecar, Dios hace que empiece a haber un rito para poder acercarnos de nuevo a Dios. ¿Se acuerdan en el tema que veíamos que habíamos caído y al caer habíamos llegado a un punto en el que nosotros habíamos llegado abajo, a lo más bajo que el hombre puede llegar? Y Dios quiere que nosotros volvamos a esa estatura donde estábamos, pero la única forma en que nosotros lleguemos a esa estatura es que nosotros vayamos a Cristo. Si nosotros no vamos a Cristo, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque es el Cordero que puede limpiar nuestros pecados. Entonces, Dios se revela al hombre. ¿Cómo se revela al hombre? ¿Qué orden dio Dios a Moisés en una visión? ¿Cuál fue la orden que Dios dio a Moisés? Éxodo 25, 8 al 40 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Haz esas cosas conforme a lo que Dios le muestra a Moisés cuál era. Y aquí nace y parte una de las principales religiones que hasta hoy en la actualidad existe, como es la religión judía. Y algo que es importante aquí es que a pesar de que Dios ya había estipulado una forma de culto hacia Dios, no había una organización establecida hasta ese momento. Dios organiza al templo, crea un rito, una forma de adorar a Dios, y de allí comienza, se podría decir, una religión conformada, una religión organizada, porque ya la religión existía. Y donde se le estipula a Moisés cómo debía hacer las cosas. Tenía que matar un cordero, ofrecerlo en sacrificio, tenía que agarrar y hacer varios ritos dentro del templo. Ahora, cuando vemos esta parte, que es ya la organización del templo, vemos el santuario. El santuario estaba constituido por una serie de objetos, una carpa, un altar, una lámpara, un lavatorio,
todo esto lo vamos a estar viendo en el curso. ¿Qué significaba? Ahora, ¿qué medidas aproximadas tenía el atrio o patio, la parte del patio donde fue colocado el tabernáculo? ¿Cuáles eran las medidas? Recordemos que Dios es un Dios de orden y de planificación. Dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo y al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido y de 5 codos de longitud para cada uno. 5 codos de longitud es aproximadamente unos 50 metros de largo, la parte de 100 codos de largo y los 5 codos de la puerta. Esto representa la parte de lo grande que es el amor de Dios hacia nosotros. Éxodo 27:10 dice, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, y los capiteles de la columna y sus molduras de plata. Éxodo 27:12 dice, el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos y su columna 10 con sus 10 basas, o sea, 25 metros aproximadamente en la parte occidental. El 13 nos dice, y en el ancho del atrio por el lado oriente, al este habrá 50 codos, igual que en la parte del occidente. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus lados 3, y con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3, con sus 3 basas. Entonces, eso nos representa un 7,5, o sea, 14 metros en total sumado, para poder poner en el medio la puerta. Y la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Dice, la longitud del atrio será de 50 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 50 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Entonces la altura iba a ser de 5 codos, 5 codos de altura, unos 2,5 metros. ¿Para qué? Para que nadie pudiera ver dentro del templo. La única forma era llegar a la puerta. Todo esto simbolismo lo vamos a ver más adelante. ¿Qué característica debía tener el tabernáculo? ¿Cuáles eran las características? El tabernáculo era la parte interna, todo lo que constituye la carpa, que nosotros llamamos en la actualidad una carpa. La longitud era de 13,5 metros, la anchura de 6 metros y la altura de 5 metros. Esa era la constitución del tabernáculo. El tabernáculo aparte, en el Éxodo 26, nos habla de que estaba repartido en 4 tipos de tela o pieles. La primera, una piel de tejón, que representa nuestra humanidad. Y esta tela era así, de tejón, era para que pudiera resistir las duras inclemencias del desierto, el calor, la lluvia, el frío en la noche, todo eso pudiera proteger lo que estaba dentro. Después venía la piel de carnero, una poco más suave, ahora empieza su significado a ser el sufrimiento de nuestro Señor. Después vamos por la piel de cabra, que representa la pureza, porque la piel de cabra siempre tiende a ser blanca, blanca, blanca. Y el lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Tenía esos tres colores que representa a un rey. Si recordamos en la historia de la Biblia, si leemos la historia de José, dice que José le hicieron una túnica de colores. Y los hermanos le dieron envidia, ¿por qué? Porque los colores representan, o sea, tantos colores representan a un rey. Ahora, el Éxodo 26 dice, dividido en 2 partes, en el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora vemos la parte interna. Estaba dividido en 2 partes. Un lugar santo
y un lugar santísimo. En el lugar santo estaba la parte sagrada, pero no tan sagrada como el lugar santísimo. Y vamos a ver por qué más adelante. ¿Qué sucedía en esos lugares? En el lugar santo encontramos tres objetos. Uno es el lugar, el candelero de 7 brazos, la mesa con los panes en la proposición y el altar de incienso. Estos 3 objetos, lo vamos a ver más adelante, qué significaban. Por último, el tema de hoy es el arca del pacto, que se encontraba en el lugar santísimo. O sea, que vamos a estudiar un objeto o el objeto más sagrado que podía haber en el tabernáculo de Dios. En el lugar santo encontrábamos entonces el candelero de los 7 brazos, el altar del incienso, la mesa con los panes de la proposición y en el lugar santísimo el arca del pacto. 7 elementos que se proyectan a nuestro tiempo. ¿Cómo podemos proyectar esos 7 elementos? La puerta del atrio, ancha y hermosa, ¿a quién representa? Representa a nuestro Dios, que con sus manos las extiende grandemente para que nosotros podamos entrar. Pero no que no sea por mí, vamos a ir a la Biblia que nos dice, Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces Dios nos muestra aquí que Él es esa puerta, la puerta ancha en la que le permite a todas las personas. Para Él no existe negro, no existe esclavos, no existe ricos, no existe pobres, no existe ninguna clasificación. Para Él existen personas que deben ser salvas. El altar de sacrificio era un símbolo del Calvario. ¿Cómo denomina Juan al que iba a ser sacrificado allí? Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahora viene Juan y dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que sacrificaban los judíos en su momento, que aún todavía lo hacen, pero en su momento lo hacían en este tabernáculo, era un cordero puro, limpio. Y ahora cuando vino Cristo, en la era cristiana, y muere por nuestros pecados, ya no hubo necesidad de ese cordero. Entonces, esa es la representación que está vista en ese cordero. Ahora, encontramos otro objeto que estaba también en el atrio, que es la parte del patio, es el lavatorio de bronce, que nos habla de la purificación mediante el agua, que debemos recibir para que sean lavados nuestros pecados. ¿Qué es lo que debemos recibir? El lavatorio en Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces ahora vemos esa parte, dice, en el lavatorio de pies dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora nosotros nos debemos bautizar. Esos son los pasos. Vamos viendo que hay como un camino para acercarnos a Dios. Primero teníamos la puerta, que era lo que veíamos en uno de los capítulos, que es la parte más importante, aceptar a Dios. Por medio de la fe yo acepto a Dios y entro al tabernáculo. Ahora, por medio del sacrificio de Cristo yo tengo salvación. Cuando yo acepto que Cristo murió por mí. Ahora, en el siguiente paso, yo debo demostrarle al mundo, demostrarle a las personas que en realidad estoy aceptando ese bautismo, que en realidad estoy aceptando esa salvación por medio de la sangre. Y eso es por medio del bautismo, del lavatorio. ¿Quién es el agua de vida? ¿Quién es esa persona del agua de vida? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, en esta parte encontramos otro punto importante
que ahora es lo que contiene esta fuente donde se podían lavar, el agua representa a Cristo. Si nosotros tomamos de esa agua, nosotros podemos ser salvos. En el candelero de 7 brazos, ya entramos ahora, pasamos del atrio, del patio, al lugar santo, encontramos el candelero de 7 brazos. Estaba forjado en una sola pieza de oro. ¿A quién representa la luz? ¿Quién representa a Dios por medio de este candelero? Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luz. Nuestro Señor ahora nos enseña cómo caminar por este mundo. Luego de haber aceptado ese sacrificio por medio del bautismo, ahora debemos caminar constantemente viendo la luz. Dios nos pone la luz, por medio de ese candelero nos muestra. ¿Cuál es ese candelero? La Biblia. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, nosotros podemos aceptar ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y entonces, al aceptarnos, Dios nos está guiando por ese camino para que no volvamos a caer. Ahora encontramos el otro objeto, que es la mesa con los panes de la proposición. ¿A quién simboliza? ¿Quién es el que simboliza esta mesa? La mesa de los panes. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, bebiere para siempre, y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por vida, por la vida del mundo. Entonces ahora tenemos dos significados acá. Primero es que él significa el pan. Una persona, si no come, puede vivir. Si no toma agua, puede vivir. Quizá viva, pero no por mucho tiempo, porque el cuerpo necesita todos los nutrientes que nos da esta tierra. Igual sucede en la parte espiritual. Tomamos agua en el bautismo, también tomamos agua de vida, pero si nosotros no nos alimentamos del pan que es Cristo Jesús, no podemos alimentar nuestra parte espiritual. Y paulatinamente volvemos otra vez a morir para Dios y a vivir para el viejo hombre. La única forma en que nosotros podamos ser salvos es cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nos acercamos a Dios. Mientras nosotros no nos acercamos, no podemos ser salvos. Ahora, continuando con esta parte, vamos a ver el último objeto antes de llegar al lugar santísimo. El altar del incienso. ¿Qué representa? ¿Qué es lo que representa este altar? El altar del incienso significa, Salmos 141, 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda del altar. Entonces representa la oración. Y algo aquí importante es que ya después que nosotros hemos leído y hemos escuchado la palabra de Dios, lo hemos aceptado su sacrificio, ahora debemos orarle a Dios. No puede existir una comunicación si una sola persona es la que está continuamente hablando. Si una persona siempre es la que está continuamente hablando, ¿cómo es posible que haya una retroalimentación, una amistad continua entre las personas? No puede existir si no hay una retroalimentación, una persona que hable y la otra le escuche. Y por último llegamos al lugar santísimo y esta es el arca del pacto. El arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces ya Hebreos hace referencia a ese objeto sagrado, el más sagrado de todos los objetos que estaban en el templo. Todos eran sagrados, pero ese era el más sagrado.
¿Por qué? Porque allí era donde se hacía presente Dios. Dios se hacía presente allí, en esa parte, en la Shekinah. En conclusión, ¿qué podemos llegar en este tema? Los elementos del santuario nos muestran el plan de Dios para la salvación del hombre. ¿De qué manera podemos acercarnos a Jesús? Por cada uno de estos objetos. Y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí ven la alegoría de este objeto tan sagrado? Si vemos, Dios nos está mostrando aquí cómo nos podíamos acercar a Dios. Primero, nos dice que Él está abierta a esas puertas. Las puertas están abiertas para cada uno de nosotros. La única forma en que nosotros nos acerquemos a Él es por medio de esa puerta. Ya Él la tiene abierta. Ahora, cuando nosotros entramos a ese lugar, es que nosotros podemos ser aceptados dentro del pueblo de Dios. Pero para poder llegar al lugar santísimo, nosotros tenemos que cruzar diferentes partes. Primero, aceptar el sacrificio de Dios. Cuando yo acepto el sacrificio de Dios por medio de ese altar que estaba al principio, lo primero que veías era cuando pasabas la puerta. Cuando tú aceptas ese sacrificio, entonces ahora pasas al siguiente punto, que es esa fuente de agua. Y en esa fuente de agua tú podías lavarte las manos y podías purificarte para poder entrar ahora al lugar santísimo, que es representado en el bautismo. Por eso es tan importante para nosotros que una persona que esté consciente de lo que está pidiendo se bautice. ¿Por qué? Porque allí es cuando se purifican sus pecados, se limpia su ser y ahora pasa a ir al lugar santísimo. Ahora ya dentro del lugar santísimo encontrábamos la luz, la lámpara. ¿Qué necesita el hombre para poder ver en la oscuridad? Una lámpara, un lugar, alguien que lo guíe. Si vamos a un país que no conocemos, ¿qué es lo primero que buscamos? Una carta guía, un guía o alguien que conozca el país. Si no tenemos esas tres cosas, ¿será que nos podemos acercar o sea, podemos llegar a algún sitio? No, lo más seguro es que nos perdamos. Dios nos da la oportunidad de encontrar ese camino. Ahora, el siguiente paso es el de ir a alimentarnos de Dios cada día. Cada día debemos alimentar nuestro ser. ¿Y cómo nos alimentamos? Cada vez que nosotros vamos y leemos la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es que nosotros podemos obtener todos esos pasos. Siempre leyendo la Biblia es que podemos obtener, pero allí es donde alimentamos nuestro ser espiritual. Y por último, por medio de la oración. Cuando nosotros le oramos al Señor, le estamos enviando una ofrenda grata, una ofrenda como hacía de incienso delante de Dios. Y allí es cuando ya podemos ser aceptos delante de Dios en el lugar santísimo. Si vemos la forma en que estaba constituido estos objetos, estaban puestos como una cruz, que representa a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Todo el santuario está enfocado a Cristo Jesús. Y a Él es el que debemos darle la gracia. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros cometemos algún pecado, lo hacemos contra Cristo. Y es como si estuviéramos otra vez crucificando a nuestro Señor. Quiera Dios ayudarnos para que cada día nosotros podamos ver que Dios nos ha dado la oportunidad de nosotros ser salvos. En el antiguo, el judío tenía que hacer todos esos sacrificios y esos ritos y esas actividades para poder ser salvos. Ahora, nosotros podemos hacer eso con una simple oración y un estudio constante de su palabra.
Y es lo que hemos estado hablando hasta este momento en estos temas. Que Dios nos ayude para que podamos aceptarlo por medio del estudio de su palabra. Amén. Vamos a agradecer a nuestro Dios por medio de una oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bondades que nos has regalado, la vida, la salud, y nos das la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra, que nosotros podamos atesorar por medio de ella y que podamos guardarla en nuestros corazones. Ayúdanos a caminar constantemente por medio de tu palabra y acercarnos más al trono de tu gracia. Ayúdanos para que podamos entender el estudio de estos objetos y así cumplir cada uno de los designios que tú tienes para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, bendícenos cada día en nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición, que Dios te bendiga. Para la próxima semana vamos a estudiar un programa de vida que da seguridad y paz. Nadie vive seguro hoy. Se buscan programas en este tiempo de computadoras para mejorar el nivel de vida, pero como resultado a menudo mediocre. Dios ha revelado un programa extraordinario garantizado por Él mismo para vivir con seguridad y paz, y es muy simple. Entonces quiera Dios ayudarnos para que la próxima semana, que debería ser eh, para próximos días, nosotros podamos aprender de este programa que nos da paz y seguridad. Que haya sido de bendición para vuestras vidas y de crecimiento espiritual. Amén.